Recuperando la masculinidad. Haz que tu carrera por una masculinidad auténtica sea una prioridad para toda tu vida. Recuperando la masculinidad. Un programa dirigido por el moré Roberto Alfaro, en un viaje cautivante de lecciones que ayudarán al hombre a comprender su identidad masculina y les demuestra que la carrera de la masculinidad auténtica ha de ser una prioridad para su vida. La auténtica masculinidad forma parte esencial en el día a día del hombre, como esposo, como padre, como líder. La auténtica masculinidad expone una definición clara de lo que es un varón Kadosh. ¿Y cuáles han sido los principios con los que Adonai lo creó? La palabra de Adonai desafía a cada varón a desarrollar su plan personal de la masculinidad, conforme a la imagen en la que fue creado por Adonai, en el huerto del Gran Edén. Bereshit 1:28. Recuperando la masculinidad. Se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, hora este de Estados Unidos, por youtube.com. Recuerda, haz que tu carrera por una masculinidad auténtica sea una prioridad para toda tu vida. Suscríbete a nuestro canal, Israel Casa Integral, y activa la campanilla. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Shalom, muy buenos días para todos en cada una de las naciones. Un abrazo especial. Y bienvenidos a nuestra jornada. Hoy vamos a hacer un cierre ya sobre el tema que hemos venido considerando en estos días. ¿Cuál es la historia, la vida, el propósito, el objetivo, el enfoque de la vida de Tito a través de la carta que Pablo escribe a Tito y la enseñanza, la ordenanza, el plan de trabajo que Pablo le encomienda específicamente a Tito? Recuerden que en nuestros primeros días de esta enseñanza hablamos del paralelo que existe entre la parte o en la vida de Timoteo y en la vida de Tito. Vimos que Timoteo es un hombre judío, mientras que Tito es un hombre griego. Sin embargo, Pablo coloca en la vida de cada uno de ellos una misión, un trabajo por realizar. Así es que vamos a verle brevemente un resumen muy rápido de lo que ya hemos avanzado para hacer nuestro cierre hoy. Por favor, vayan todos en sus Biblias el libro de Tito. Es interesante. A veces Tito es un libro que pasa muy desapercibido, muy desapercibido. A veces incluso algunos se preguntan: Tito, yo no sé ni siquiera dónde está eso en mi Biblia. Bueno, búsquenlos por las T's en la parte de sus Biblias. Si lo busca alfabéticamente, vaya a las T. Las T de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y ahí está inmediatamente Tito. O sea que ya con las T ya lo encontramos rápido. Vemos que la primera parte de la introducción al tema de la vida de Tito, Pablo definitivamente hace una alusión importante y exhorta a Tito como misionero para ir al lugar de Creta. Los cretenses son una familia, una agrupación, como lo vimos en uno de los aspectos anteriores, que tenían grandes dificultades, no tenían una organización desde el punto de vista eclesiástico, digamos desde el punto de vista de estructura, como grupo de Keilah, como una congregación. Y entonces Pablo lo dirige hacia Creta con una misión específica en cuanto a la enseñanza. En Recuperando la masculinidad. A continuación, el acróstico VAR de hoy. Y en cuanto a la enseñanza, pues siempre nosotros en el nivel 2 utilizamos la expresión la sana doctrina. La sana doctrina es una expresión muy típica y se batalla mucho con el concepto de la sana doctrina. Pero cuando entendemos la sana doctrina tendríamos que considerar desde qué punto, desde qué óptica, desde qué denominación, desde qué punto teológico tú ves la sana doctrina. Porque si es desde el punto de vista de los musulmanes, pues ellos tienen su sana doctrina.
Si es desde el punto de vista de los testigos de Jehová, ellos tienen su sana doctrina, entre comillas, por favor, estas palabras. Pero cuando hablamos de la sana doctrina en el sentido bíblico, toraico, evidentemente tenemos que concluir que todo cuanto corresponde al texto bíblico, tal cual escrito está, sin la interpretación del hombre, porque pensamos que sana doctrina es la interpretación. Yo puedo interpretarlo de una manera, el pastor Marcelo a su manera, el pastor José a su manera, el pastor Johnny a su manera, o cada uno de nosotros podría interpretar su comprensión de la enseñanza de una manera distinta. De tal manera que en esto vemos cómo Pablo trabaja con Tito y lo lleva a ir a este lugar en Creta con una sana doctrina en la enseñanza y corregir, de hecho, todo lo que estos cretenses estaban haciendo. Y Pablo le aconseja a Tito que les enseñe de manera especial la rectitud. Y dentro de esa rectitud, la esperanza de la redención, la esperanza de la vida eterna a través de la resurrección en Mashiach. Y por supuesto, este es el centro del tema que hemos venido considerando. Cuando nos reunimos con el Israel Casa Integral en las naciones, tenemos como propósito a través de varones Kadosh establecer un fundamento de la palabra. Y creo que el modelo de Tito y el modelo de Timoteo nos ayuda de manera importante a establecer el fundamento de lo que es Israel Casa Integral. No desde un punto de vista, repito, teológico en el sentido doctrinal, pero sí desde el punto de vista del fundamento de una Keilah. Y especialmente en el contexto de los varones. Inmediatamente la primera porción que vimos el primer principio con el que arrancamos fue en el capítulo 1, verso 1. Estoy tratando de hacer un resumen bastante rápido a lo que ya hablamos. Y vemos que en el capítulo 1, verso 1 al verso 6, Pablo lo que hace es que testifica de la esperanza, repito, hacia la vida eterna. Y habla de las promesas que Hashem tiene específicamente para el hombre. En el verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Adonai, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa expresión me gusta muchísimo porque desde antes del principio de los siglos nos está haciendo alusión, obviamente, hasta antes del tiempo de la creación, desde mucho tiempo antes de la creación, es decir, desde Bereshit. Recuerden ustedes cuando empezamos el estudio de Parashá, hablamos en Bereshit y decimos que da comienzo no en la letra Aleph, sino da comienzo en la letra Bet. Y dijimos que esa letra Aleph, que le corresponde a Hashem, Adonai, le corresponde a la eternidad. Y en esa eternidad, antes de la creación, la eternidad, ya Hashem, ya Yeshua HaMashiach existen y la creación y todo lo que hay en el mundo celestial ya existe. Dice la palabra en Colosenses, por Él, en Él y para Él, todo lo visible, todo lo invisible ya existía. Entonces, inmediatamente en el verso 7 de este primer capítulo, hicimos alusión también a algo interesante cuando en el verso 1, Pablo, siervo de Adonai y apóstol de Mashiach, conforme a la fe de los escogidos de Adonai y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es interesante y lástima, no voy a detenerme allí, me gustaría que hiciéramos un paralelo de la manera como, se los puedo dejar de tarea, de la manera como Pablo, el rabino, de hecho, Pablo, Shaul empieza cada una de las cartas que Pablo escribe. Es interesante y si usted lo estudia, hágalo a título personal. Cómo Pablo da el comienzo, el encabezamiento de cada una de las cartas. Algunos encabezamientos son más extensos que otros, pero el contenido, la manera, si puedo decirlo, de la forma, el ceder, el protocolo de saludo es extraordinariamente interesante para estudiarlo. Luego, a partir del verso 4 en adelante, 5, empieza a hablar Pablo a Tito respecto de los requisitos que debe tener un hombre Kadosh, y dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo que es deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te ordené.
y que ellos sean irreprensibles, esposos de una sola esposa y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ya esto lo hablamos en nuestro segundo Shabbat. Porque es necesario que el hombre Kadosh sea irreprensible como administrador de Adonai. Esta palabra irreprensible como administrador de Adonai me gusta muchísimo porque tiene que ver también justamente con el propósito de Bereshit capítulo 1 verso 28. Y los bendijo Adonai. Allí hay un vínculo matrimonial, la ketubá, el pacto, e inmediatamente lo vimos en Torah al Instante hace 2 semanas. Viene la palabra prourbo, y en esa palabra prourbo, la palabra hebrea prourbo, que significa procreación, multiplicación, y los bendice Hashem y les dice: fructifíquense y multiplíquense, prourbo. Si usted no ha visto la jornada de Torah al Instante con la palabra prourbo de hace 2 semanas, le invito, por favor, vaya esa semana, vea ese programa, porque va a ser de mucho interés para ustedes. Sin embargo, inmediatamente le dice en Bereshit capítulo 1, verso 28, los bendice, les da la ordenanza de prourbo y les dice: tengan ustedes autoridad, mayordomía, les delego la autoridad para que ustedes como mayordomos, dice, sobre todo lo que existe, sobre las aves de los cielos, los peces en el mar, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra, ustedes tendrán autoridad. Y esto tiene que ver con la administración. Sobre el tema de la administración, me encantaría hacer un programa dedicado exclusivamente, o tomar una jornada de varones Kadosh en el que hablemos de la administración a la luz de la palabra respecto de Hashem. Y esto es precisamente lo que Tito está encomendado ahora. Dice que sean irreprensibles como administradores de Adonai, porque todo cuanto Hashem nos entrega requiere de una sabia administración. Hermanos, ¿cuántos de ustedes varones han trabajado años? Probablemente algunos han trabajado en una empresa durante 20, 30 o más años, y a lo mejor con el pensamiento muy latino que tenemos, esperamos la pensión de jubilación. Amén, y gloria al Eterno por la pensión de jubilación. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros hemos desperdiciado muchos dones y talentos que Hashem nos ha entregado, y que probablemente si pasamos 35 años en una empresa, dejamos de aprovechar los dones que Hashem nos entregó para ser empresarios, para ser autosuficientes, para ser automayordomos de toda la autoridad que Hashem nos entregó? Yo no sé si puedo escuchar el testimonio de algún hermano que nos quiera compartir, o escribir por lo menos en el chat si quiere hacerlo, y decirnos: yo fui empleado durante tantos años y en algún momento de mi vida el Eterno me llevó a ser empresario, y como empresario me establecí en el área, en tal área, en alguna área en particular, y esa área me ha permitido ser absolutamente provechoso. Y yo lo puedo decir incluso por testimonio. Aquí tengo, por ejemplo, al pastor Johnny. El pastor Johnny se pensionó recientemente de una institución en su país. Yo trabajé por muchos años en entidades donde a los 20 años de trabajo me hubiese podido pensionar. Sin embargo, no fue así. Después formé o empezamos con mi amada esposa nuestra propia empresa en nuestro país, y fue una empresa que nos dio una alta, pero muy alta rentabilidad. Y sin embargo, todo eso pasó, y en algún momento Hashem nos llama y nos coloca justamente aquí, en el servicio, en el ministerio, donde evidentemente como ministerio nunca nos vamos a pensionar. De hecho, aquí en los Estados Unidos no existe una ley para que un pastor se pensione. Es interesante. No hay jubilación en el ministerio. Trabajaremos en el ministerio hasta que Hashem lo disponga, pero lo que sí tenemos garantizado claramente es que Él es nuestro proveedor y dependemos de Él. Entonces, esta expresión aquí, y bueno, perdónenme que me tome el tiempo, pero esta es tarea que ustedes tienen que estar realizando con el ejercicio de la lectura. Debemos detenernos, ser buen administrador de lo que Adonai nos ha entregado. No soberbio ni iracundo. No sé cuántos hicieron la tarea. Usted tenía que ir a un diccionario bíblico o a una concordancia y establecer qué significa ser no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este concepto de ganancias deshonestas posiblemente en otro tiempo era nuestra manera y nuestra forma de pensar. Siendo entonces hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque retenedor de la palabra fiel tal cual como ha sido enseñada. Recordemos, mis amados hermanos, que en el segundo nivel o en el primer nivel, según como tú lo hayas vivido, o incluso como nos enseñó un día el hermano Juan Ortega, dijo: yo realmente, pastor, nunca pertenecía al primer nivel, yo entré al segundo nivel, pero yo venía del nivel 0 o del nivel -1. Y yo le dije: perdóname, hermano, explícame de qué me estás hablando. Me dijo: es que yo vengo de un contorno familiar en el que había brujería, hechicería, paganismo en todo el sentido de la palabra, etcétera, etcétera. Y dije: wow, no había considerado ese aspecto, ese nivel -1, es decir, el menos significa abajo de. Y abajo de, en otra palabra, podría significar infra, abajo, por debajo, inframundo. Yo no sé si alguno de ustedes vivió esa experiencia del inframundo, de vivir en ese mundo de la mentira, de la brujería, de la hechicería, de todos estos conceptos. Pero llegamos a un segundo nivel, y en un segundo nivel enseñamos o aprendimos una teología muy importante, un concepto teológico muy interpretativo, muy filosófico, muy humanista y muy de interpretación personal. De allí surgieron entonces todos los grupos denominacionales que conocemos hoy, y para unos es importante el canto, para otros es importante levantar las manos, para otros no se puede levantar las manos, etcétera. No vamos a entrar allí. Entonces, dice la palabra, retener la fe conforme a la enseñanza. En el nivel que estamos hoy en Torah, como varones kadosh, necesitamos entrar a una reaprendizaje. Necesitamos entrar a una auditoría escritural. Y en esa auditoría escritural aprender en la enseñanza de la Torah la sana doctrina. Es decir, que lo que aprendimos en algún momento en el contexto teológico, hemos tenido que decir: lamento mucho haber enseñado eso, fue lo que aprendí en el programa teológico académico del segundo nivel, pero cuando vengo a Torah me encuentro que es necesario reaprender y es necesario, de hecho, corregir cosas tan básicas como el Shabbat. Nos reuníamos dominicalmente porque alguna vez en los concilios primarios se nos enseñó el domingo, se nos enseñó la celebración de fiestas que, entre otras cosas, nada tienen que ver con el contexto bíblico, por lo tanto necesitamos reaprender en todos estos aspectos. Muy bien. Ahora, esta semana justamente terminé una jornada en Torah al Instante. Les invito, si no la vieron, por favor, acompáñenme en Torah al Instante, véanlo esta semana, en el que desarrollé un tema que nunca imaginé que alcanzara tanto impacto en la vida de tantas personas. Hablamos de la cruz y empecé hablando de un tema llamado ¿Murió Yeshua en la cruz? ¿Murió Yeshua en la cruz? Una pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo largo de la historia, y allí narré todo el contexto histórico desde la cruzada, los Constantino, Helena, la mamá de Constantino, y todos los mundos, el concepto filisteo, egipcio y demás, los celtas, todos estos grupos, cómo utilizaron el madero para hacer justicia y crucificar a las personas. Pero la experiencia que el grupo llamado cristiano tuvo en Roma fue una tragedia impresionante. Recordemos que el Imperio Romano ha sido uno de los imperios más perversos que han existido sobre la faz de la tierra. Por eso, cuando alguna vez nosotros decíamos: yo soy católico, apostólico y romano, lo decíamos de pronto en nuestra ignorancia, pero es que decir ser católico, apostólico y romano es una vergüenza, porque ese Imperio Romano fue un imperio, repito, absolutamente devastador, particularmente en la muerte. Y específicamente, ustedes recordarán en la historia
que tomaban a los cristianos y los colgaban de un madero y los encendían, los quemaban vivos, eran las antorchas del Imperio Romano. Esto es vergonzoso, indigno en el sentido de la humanidad, de la vida. Aparte de eso, en el Imperio Romano se colocó a los hombres cristianos como alimento de las fieras, entre muchas cosas de las fatalidades que sucedieron durante este imperio. Pero sin embargo, Constantino da, a través de una visión que él ha tenido, y recomendé un video de YouTube que me gustaría que lo vieran, por favor, tras la cruz de Jesús en el contexto del nivel 2, pero véanlo con discernimiento. En ese video en YouTube, tras la cruz de Jesús, verán todo este aspecto histórico. ¿Y por qué lo estoy mencionando, hermanos? Porque justamente a través de esa enseñanza o de ese documental, un video muy bien documentado, vamos a encontrar en qué momento y de qué manera un elemento considerado maldición, maldito todo aquel que se ha puesto en un madero. Ir a un madero era la cosa más indigna de la humanidad, legalmente, jurídicamente, desde el punto de vista del derecho penal, era la sanción de pena de muerte más horrenda que se podía cumplir, la muerte en un madero. ¿Por qué? Porque era una muerte indigna, dolorosa, una muerte atroz. Entonces, ir al madero era una maldición en todo el sentido. El madero era algo absolutamente abominable. Ese madero, entre comillas, cruz, pues repentinamente desde Roma se convirtió en la señal del cristiano, comillas, y posteriormente hasta nuestros días se convirtió en la identidad del cristiano. Cuando hablo cristiano, por favor entiéndame, estoy hablando en el segundo nivel y estoy hablando de la historia. En ese segundo proceso, en ese segundo nivel, esa identidad del cristiano a través de la cruz llegó al punto en el siglo XXI hoy que para nosotros saber si se trata de un edificio de iglesia, lo que lo identifica es una cruz en el péndulo, en la cúpula, una cruz, y esa cruz identifica que en ese lugar hay una iglesia. Muchos hombres o personas en general acostumbran a llevar consigo una cruz. Y la pregunta es, ¿por qué llevas una cruz consigo? No sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida portaron una cruz en su cuello, una cadena con una cruz. Representaba a un cristiano, representaba tu fe, era un talismán de buena suerte, era una manera de cubrirte y guardarte de las embustes, del engaño, de la mentira, de la brujería. Era un talismán. Entonces la cruz pasa a convertirse de un lugar de abominación, pasa a convertirse en nuestros tiempos en un lugar de adoración e incluso de idolatría. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto lo traigo a colación por el tema que estamos considerando. Cuando nosotros guardamos nuestra fe según las enseñanzas que hemos recibido, tenemos que saber y corregir y hacer auditoría y reaprender en Torah enseñanzas que recibimos que no correspondían verdaderamente a lo que la palabra nos está enseñando. Así sucesivamente, cuando vemos los demás textos, tal vez solo para mencionarlo en un momento, había tarea. La palabra iracundo, para quienes no hicieron la tarea, básicamente representa aquella persona que se enoja con mucha facilidad por cualquier cosa. Yo no sé si tengo aquí en sala varones iracundos que la esposa les dice algo o el esposo le dice algo a la esposa e inmediatamente es una bomba explosiva, es un choque que no se les puede decir absolutamente nada porque se irritan absolutamente por cualquier cosa. Estoy mencionando esto, hermanos, porque para entrar al nivel de un varón kadosh necesitamos hacer corrección en la enseñanza, corrección en lo que hemos aprendido, corrección en lo que estamos enseñando, corrección en nuestro carácter desde el punto de vista de ese hombre iracundo, por ejemplo, y de tal manera que nos podamos aferrar a una palabra de verdad, siendo renovados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ya no puedo seguir pensando con el pensamiento del hombre materialista, del hombre egoísta, del hombre vanidoso. Tengo que entrar a un nivel en el que pueda pensar conforme a lo que la Torá me indica. Y ya básicamente, para entrar un poquito a la parte final, vamos a ir un momento al capítulo 2
Vamos a ir avanzando. Tito en el capítulo 2, entonces dice en el verso 1 que instruye el apóstol Pablo para que haga una doctrina verdadera. En el verso 3 y 5, en busca de un consejo de Pablo en cuanto a cómo deben vivir las mujeres mayores que deben enseñar a las mujeres jóvenes. Maravilloso. Siempre el varón y la mujer dentro del contexto de la palabra tenemos una responsabilidad de enseñar, de preparar a los jóvenes, y tenemos jóvenes varones y tenemos niñas jóvenes dentro de nuestras Keilah. Por lo tanto, tanto al varón como a la mujer les corresponde la tarea de ser testimonio de edificación. Entonces dice, para ver el consejo en cuanto a cómo deberían vivir los hombres mayores y los más jóvenes. Sobrio significa calmado, serio, prudente, significa que tiene autocontrol. ¿Qué enseñamos nosotros como varones y mujeres a las niñas, varones a los varones? Enseñamos a ser sobrios. Sobrio significa tener una mente clara. Sobrio significa ser una persona seria. Sobrio significa ser una persona prudente. Sobrio significa tener una identidad clara y establecida según la palabra. Por lo tanto, esto nos habla de una seriedad. Ser hombres kadosh, ser hombres sobrios, nos indica tener una identidad de responsabilidad dentro de la labor del ministerio. Avancemos un poco en los textos, veamos versos 9 y 10. Pablo aconseja a Tito que enseñe a los miembros de la congregación que trabajen como hombres honestos, como hombres que estén establecidos por el fundamento de la palabra. Del verso 11 al verso 15 les describe y les habla de la importancia del evangelio, de la importancia de la palabra, basándonos no solamente en las enseñanzas de la palabra, sino en nuestras experiencias como hombres. Es interesante, hermanos, esta semana grabamos un programa con el maestro Tito, con el maestro Rico Cortés, respecto de una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen aquí en Israel Casa Integral. ¿Por qué razón durante nuestra reunión de Shabbat hacemos estas cosas, este tipo de oración? Oramos por el pan, oramos por el vino, oramos por el shofar, oramos por los varones, por la salud, por la mujer, por mi salud propia. ¿Por qué hacemos todo este protocolo? Y entonces, ¿por qué nos lavamos las manos, etcétera? Y esto lo traigo a colación porque hay muchos ministerios en el contexto de, comillas, raíces hebreas, comillas. Ustedes saben que yo no soy muy partidario del contexto de raíces hebreas. ¿Por qué, hermanos? Ya lo he explicado en muchas ocasiones, porque raíces hebreas tiene un contexto más en el sentido gramatical, lingüístico del idioma. Nosotros cuando venimos como varones kadosh a la Torah, nosotros estudiamos Torah, estamos aprendiendo Torah, estamos viviendo Torah, amamos Torah. Que aprendamos el hebreo, que aprendamos la raíz del hebreo es importante y fundamental en nuestro estudio también. Ok, entonces cuando entendemos Torah y vamos a los textos de Torah, lo que Moshe escribió y lo que el pueblo de Israel vivió, nos daremos cuenta que todo cuanto hacemos en Shabbat específicamente obedece a una liturgia. La palabra liturgia no puede ser una palabra para nosotros preocupante. Hay personas que me dijeron, alguien me dijo, pero pastor, es que usted habla de liturgia y la liturgia tiene que ver con la Iglesia Católica. Por favor, no. Busque en su diccionario, amado hermano, la palabra liturgia. ¿Qué significa? La liturgia es un protocolo. La liturgia es lo que conocemos como un seder, un formato. La palabra liturgia no corresponde en ninguna manera al contexto 1. La palabra liturgia es una palabra común en el idioma español, en el lenguaje espiritual, religioso, para entender que todo tiene un orden, todo tiene un procedimiento, todo tiene un manual. Esa liturgia que hacemos en Shabbat, la liturgia de Shabbat, corresponde específicamente al modelo establecido por Hashem en el templo, para el templo, por el templo. ¿Qué sucede? El pastor John y la pastora Jenny explicaron en la reunión que tuvimos esta semana, el jueves, en el Rosh Hodesh del mes de Kislev.
nos dieron una enseñanza extraordinaria respecto de la Hanukkah y de la importancia de esta celebración de Hanukkah, al que muchos ministerios del tema, comillas, raíces hebreas dicen, nosotros no celebramos Hanukkah porque en la Biblia no es una santa convocatoria, Levítico 23 no lo menciona, Yeshua nunca lo practicó y estas cosas. Hermanos, hemos hecho de la enseñanza cada quien nuestra propia liturgia, hemos hecho de la enseñanza cada quien nuestra propia interpretación. Entonces yo les invité, y de hecho los invito, hermanos, para que usted vaya y le voy a facilitar las cosas, y no es que esté haciendo propaganda política pagada a Torah al Instante, pero tengo que hacerlo. Si usted va al programa de Torah al Instante de hace, no sé, tal vez 7, 8 meses, grabé una semana completa de lo que es el contexto del canon bíblico. ¿Por qué les insisto tanto en esto, hermanos? Porque es que hablamos sin entender, hablamos sin comprender, hablamos sin estudiar. Pablo le está enseñando a Tito y le dice, ve y enséñales la sana doctrina. No les dijo, ve y lo que se te ocurra ahí en tu corazón, más o menos, pues tú míralos ahí, ten en cuenta cómo los ves y de acuerdo a lo que tú pienses. Le dijo, no, ve preparado. Entonces, el canon bíblico de ese programa de Torah al Instante va a llevarnos en la historia, desde dónde, de qué manera y cómo empezó el proceso de la selección de los libros que hoy conocemos como la Biblia. La palabra Biblia significa libros. ¿Por qué tenemos 66 libros? ¿Dónde nos dejaron entonces estos libros llamados apócrifos, deuterocanónicos, etcétera, pseudolibros? ¿En qué momento y quién eligió los libros? Y les decía en una reunión allí en Torah al Instante esta semana, hablando de la cruz, les recomendaba ir al programa de Canon Bíblico, porque cuando vemos que el Canon Bíblico se celebró en ese concilio de Nicea y se preparó la selección de libros, hubo 2 libros que a mí me llaman la atención tremendamente, que no clasificaron, sino porque en última instancia, por la gracia y la misericordia de Hashem, finalmente tocó el corazón de estos monjes y clasificaron 2 libros. ¿Cuáles son? El libro Cantar de los Cantares y el libro de Apocalipsis. ¿Puede usted creer, mis amados hermanos, que estos hombres, estos teólogos, leyeron Apocalipsis y dijeron, no, eso no cabe en la cabeza, ese libro de Apocalipsis, eso es una locura, eso no lo podemos incluir en la Biblia jamás? Y lo descartaron. El libro de Apocalipsis fue descartado, fue uno de los libros considerados apócrifos. Pero luego ellos entraron y vieron el libro de Cantar de los Cantares, monjes que no se casan, que no tienen matrimonio, que no tienen hijos, y empiezan a leer el libro Cantar de los Cantares, que es un libro al amor, que es un libro sensual, que habla de todos los aspectos del erotismo. Y estos monjes vieron ese libro y dijeron, uy, no, padre, leer este libro me trae concupiscencia, este libro me genera emociones, este libro me lleva a mis debilidades. ¿Cómo vamos a incluir un libro de estos en la Biblia? El libro Cantar de los Cantares fue un libro negado, pero porque ellos no entendían que el libro Cantar de los Cantares está hablando de la celebración de la Ketubá, el matrimonio, Mashiach, la noble, la congregación. Por favor. Sin embargo, en última instancia, repito, por la gracia y la misericordia y el favor de Hashem, tanto Cantar de los Cantares como Apocalipsis clasificaron. Pero nos dejaron por fuera otro gran número de libros. Y al dejarnos por fuera otros libros, como los Macabeos, entre otros, pues se perdió la historia de Hanukkah. Se perdió la historia de Hanukkah. Y como lo explicaron los pastores John y Jenny esta semana, y nos indicaron muy bien, todo tenía y tiene que ver con el protocolo del templo. Si no conocemos la liturgia del templo, no podemos hablar de lo que hacemos o no hacemos en Shabbat. Lamento, mis amados hermanos, que hoy muchos estén escuchando en internet ministerios en los que se dice no lavarse las manos, no encender velas, no se necesita un talí, no se necesitan los tzitzis, no se necesita mecer el pan, no se necesita el vino. Por favor, eso muestra evidente y claramente gentes que están interpretando lo que les parece y que están apartados completamente de la liturgia del templo y de la liturgia de la Torah. Por lo tanto, esto es lo que Pablo está enseñando. Y aquí en el cierre de Tito, capítulo 3,
vemos que Pablo aconseja a Tito nuevamente sobre el tema de enseñar a la gente, a los cretenses, a obedecer la Torá y caminar en la tierra como hombres mansos y no hablar mal de otras personas. ¡Qué tremendo, hermanos! Por favor, cuando nosotros como varones Kadosh en el ejercicio del ministerio, hermanos, no somos perfectos, adolecemos de miles de errores, pero si yo tengo la oportunidad de tratar con un hermano y sé que tengo diferencias de opinión con el hermano, no necesito hablar mal del hermano o que el hermano hable mal de mí, o yo hablo mal del gobierno, hablo mal del pastor, hablo mal de la familia, hablo mal de la congregación, hablo mal de los hermanos. Por favor, que tu vocabulario como hombre Kadosh, un hombre que conoce de la palabra, no sea dirigir palabras vanas, palabras humillantes o dicientes de otro hermano. ¿Qué nos identifica como hombres de Dios, como hombres Kadosh, como hombres de Torah? Nos identifica que nuestro diario vivir y nuestro diario hablar sea bendecir. La palabra bendecir es decir bien. La palabra mal, decir, significa decir mal. Cuando tú dices mal de tu esposa, cuando tú dices mal de tus hijos, cuando tú dices mal de tu economía, cuando dices mal de tu país, cuando dices mal del clima, mal, cuando hablamos algo mal, es que terrible esta lluvia, qué cosa tan horrible. Bueno, la lluvia es una bendición que Hashem está enviando. Puede ser que para ti sea incómoda porque ese día no pudiste ir a jugar golf, pero para el granjero es la bendición que estaba esperando para su cosecha. Y si no hay lluvia y si no hay cosecha, ni jugarás golf ni podrás comer. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, porque Pablo está exhortando a este pueblo y les dice: crean en la Torá y que ante todo sean mansos, humildes y que no estén hablando lo indebido. Para ver lo que dijo Pablo en cuanto a cómo el evangelio de Mashiach había cambiado a los miembros de la iglesia de los cretenses. En el verso 3, fíjate cómo se describe Pablo a sí mismo y a los otros miembros de la congregación antes de aprender en cuanto al evangelio. Si lo deseas, es importante que veamos el verso. Veamos aquí en Tito 3, un momento por favor, y léanlo conmigo. ¿Están en sus Biblias? Wow, estamos contra reloj, yo quiero cerrar el tema hoy. Vamos a Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Hashem nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justificación que nosotros hubiésemos hecho. Hermanos, no es por las obras de justificación que nosotros hacemos. Hermano, todo lo que nosotros hacemos sea para agradar a Hashem. Sea para agradar a Hashem. Sea para agradar a Hashem. Y esto es una palabra que me atraviesa mi corazón porque acabo de terminar una enseñanza sobre la cruz y lo que significa la cruz como modelo de idolatría y de vínculo, vínculo pagano de alguna manera. Nos quedamos en la cruz y perdimos el propósito de la cruz. Nos quedamos adorando a la cruz y se nos olvidó que no fue el instrumento, no fue el madero, no fue la cruz, sino Mashiach que entregó su vida y nos dio vida eterna junto con él en su resurrección. Perdimos de vista la acción y nos quedamos con el instrumento. Y esto viene a mi corazón porque los hermanos de nuestra congregación local saben que en nuestro edificio aquí en Sherville tenemos una cúpula y sobre esa cúpula tenemos una cruz. Por lo tanto, inmediatamente tengo la tarea, si no hoy porque estamos en Shabbat, mañana o en esta semana, de ir a retirar de nuestro edificio, algo que ya habíamos visto además por años, no es la primera vez que lo consideramos, pero una cosa es que yo sé que eso no debe estar ahí y todavía está. Entonces necesitamos retirarlo, y si no lo retiramos por revelación, pues entonces el Eterno nos hará que lo retiremos por persecución. Así es que es tiempo de hacerlo. Hermano Luchito, hermano Walter, tomen nota porque eso tenemos que hacerlo esta semana. Ahora, inmediatamente dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua HaMashiach el Salvador. ¿Perdón? Ya lo anoté. Pensé que habías dicho que ya lo habías derribado, gracias. Pero que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué nos identifica, hermano? Nosotros las obras, todo lo que hagamos para Hashem, amén.
Pero lo que nos identifica como creyentes en Torah no es un símbolo, no es un madero, no es un talismán. Lo que nos identifica y tenemos la claridad como casa de Israel, como hijos de Hashem, como pueblo escogido, es que nuestra Kadosh Torah, nuestro manual de instrucciones, nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, nuestra manera de dirigir nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro matrimonio, es lo que nos establece. Todavía como matrimonio podemos tener batalla, lucha en nuestros hogares. Hermano, todavía el hombre que tiene sus ojos puestos en la vanidad del mundo y se distrae con facilidad con las debilidades del mundo. Pero el Eterno te dio un hogar, una esposa, unos hijos. Valora el ministerio de la familia que el Eterno nos entregó. Y quiero, tal vez para cerrar un momento esta historia, a recordar algo interesante. Voy a cerrar con un pequeño chiste. Este es un hombre que se encuentra viajando hacia Egipto, a las pirámides de Egipto, junto con su esposa. Viajó con su esposa a Egipto, están recorriendo todas las ciudades en el desierto, el Cairo, todo esto. Y cuando están frente a las pirámides de Egipto, entonces el hombre que le llevaba en los camellos, un árabe, se queda mirando a este hombre y le dice, Señor, quiero decirle algo. Su esposa es una mujer muy hermosa. Es muy hermosa. Y él le dice, gracias por decir esas palabras, gracias. Señor, quiero proponerle algo. Su esposa es muy hermosa. Yo la quiero comprar. ¿Cómo lo diría hermano Walter, un árabe? Tú que conoces el árabe. Yo la quiero comprar, su esposa es muy hermosa, yo quiero comprar a esa mujer para mí. Algo así. Entonces, ¿perdón? Significa yo la quiero comprar, barato, pago precio económico. Entonces el hombre se queda pensando y le dice, perdón, discúlpeme, pero es que mi esposa no está en venta. Le dice, perdóneme señor, pero yo le quiero seguir insistiendo, su esposa es muy hermosa y yo la quiero comprar. Te voy a ofrecer 50 camellos por ella. Y le dice, disculpe señor, ya le dije, mi esposa no está a la venta. No está a la venta. Por favor, grábense esta palabra, no está a la venta. No está a la venta. Entonces el hombre le insiste, le dice, pero caramba señor, perdóneme que le insista, pero le sigo diciendo que su esposa es muy hermosa y yo la quiero comprar. Estoy dispuesto a darte 100 camellos por ella. Y el hombre repentinamente se queda mudo, no contesta. Se queda pensando, meditabundo, y entonces la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Simplemente dile que no, que yo no estoy a la venta. ¿Cómo así? ¿Por qué te quedas callado? Dijo, es que estoy pensando por un momento cómo yo podría llevar 100 camellos de regreso a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esta historia, hermanos? Dígalo conmigo, el ministerio, mi identidad como hombre Kadosh no está a la venta. Dígalo conmigo, no está a la venta. Es decir, yo soy un hombre de integridad, yo soy un hombre Kadosh, yo soy un hombre de principios, yo soy un hombre de liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo no quiero pensar que soy líder en la iglesia, en la congregación soy líder, pero en la casa soy un desastre. No, soy líder tanto en mi hogar, en mi familia, como en mi congregación. Tengo el liderazgo y tengo la garantía de que Adonai está conmigo. Y si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces hoy vemos a muchos hermanos que no tienen tiempo para Shabbat, que no tienen tiempo para adorar, que no tienen tiempo de adoración, que no tienen tiempo de estudio bíblico, que no tienen tiempo para Torah al instante, que no tienen tiempo para reunión de varones Kadosh. No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus propias circunstancias. Y lo justificamos. Y lo podemos justificar de mil maneras. Dígalo conmigo, mis principios como hombre Kadosh no están a la venta, no están a la venta, no están a la venta. Y sé que hay muchos varones aquí que han debido tomar decisiones muy delicadas. Perdóname, hermano Leito, quiero compartir muy brevemente algo que tú un día me compartiste, lo digo con respeto y le pido permiso a hacerlo, y con tu permiso, bueno, y sin tu permiso también ya lo iba a hacer, así es que cuando conocí por primera vez a mi hermano Leo, nuestra primera conversación, él me hizo una pregunta. Pastor, yo trabajo.
Shabbat tengo que trabajar, no puedo dejar mi trabajo. Si no me puedo congregar en Shabbat, ¿qué hacemos, pastor? ¿Usted me recomendaría que me retire de mi trabajo? ¿Y cuál fue mi respuesta? Le dije, de ninguna manera, hermano Leo, de ninguna manera, porque tú eres el líder. Tú eres el esposo, tú eres el padre, tú eres el proveedor, tú eres el hombre de hogar, tú eres el que toma la mayordomía de tu familia. ¿Cómo vas a renunciar a tu trabajo? ¿Quién va a pagar compromisos, responsabilidades, casa, rentas, servicios, seguranzas, etcétera? No. Ahora, lo único que te puedo pedir es que en tu trabajo que tú desarrollas, tu Shabbat, tú sabes que estás en Shabbat, es decir, si estás rodeado de personas en tu entorno, en tu trabajo, y sabes que son personas del mundo y que te van a ir con la broma, con el chiste, con la jugarreta, con la mentira, con la distracción, por favor, discúlpeme, estoy en mi Shabbat. Y mantente en privado tú como varón delante de Hashem en tu trabajo, pero guardando en la medida de lo posible tu día de santidad para con Hashem. Y para la gloria de mi amado eterno, hasta el día de hoy, aquí está mi hermano Leo con nosotros. Pero si hubiese hablado con otro tipo de ministerio, y por favor, con algún tipo de ministerio, no sé, no puedo dar, por favor, opiniones por otras personas, seguramente otro ministro le hubiera dicho, mira, la prioridad es Shabbat. Así es que tú deja tu trabajo, deja lo que tienes que hacer y vienes a Shabbat. Sí, eso desde el punto de vista toraico así. Pero Hashem no quiere que tú abandones tu hogar, tu responsabilidad, tu economía, tu familia pase hambre, les sean sacados de tu casa, sean echados fuera, solo porque la prioridad es Shabbat. Mi prioridad es Shabbat. No quiere decir que porque yo estoy atendiendo una actividad de trabajo hoy, y por favor, no me van a buscar excusas, pastor, ahora sí entiendo. O sea que yo me puedo ir a trabajar entendiendo que estoy en Shabbat. No, estoy hablando del caso extremo de la persona que depende ese día de su vida para sostener a su familia. Pero no estoy hablando del que se quiere ir voluntariamente el sábado a hacer cualquier otra cosa, Miren, nosotros en Shabbat, en nuestra congregación, hemos tenido que hacer un stop en Shabbat, y ustedes lo saben, y hemos tenido que hacer responsabilidades de la congregación, ir a reparar una cerca, colocar unas actividades que hicimos de concreto. ¿Cuándo se hizo eso? Se hizo durante un Shabbat, y no fue solamente un impulso humano de hacerlo, fue un tiempo de oración y pedirle, Hashem, tú conoces nuestro corazón como varones Kadosh de la congregación, y el único día posible por tiempo, por razones del concreto y por razones de todo, es el día de sábado. Así es que nos comprometemos en este día de Shabbat, hicimos ayuno, pasamos un tiempo, sembramos ese trabajo, pero no lo hicimos para beneplácito de ningún hombre, se hizo para la gloria de nuestro amado Hashem. Entonces, no confundamos las excusas con las prioridades delante del Padre. Repito, somos íntegros, somos hombres de principios, somos hombres de liderazgo y sabemos que Hashem está con nosotros. Por lo tanto, dígalo conmigo, no estoy en venta. Y cierro con este punto. Ustedes saben que un presidente, como el caso de los presidentes en este país, en Estados Unidos, están protegidos por una cosa que se llama el servicio secreto. Esta es una anécdota que pasó cuando el presidente Barack Obama, siendo presidente, el servicio secreto recibió una llamada de Hillary Clinton a eso de las 2 de la mañana. Urgente, necesitaba hablar con el presidente Obama. El servicio secreto clasificó la llamada y decidió pasar esa llamada a esa hora inoportuna al presidente Obama. El presidente Obama despierta a esa hora, toma el teléfono y le pregunta a la persona que llama, ¿quién es? Soy Hillary. Oh, Hillary, pero no entiendo, ¿qué es tan importante que no puedo esperar a mañana? ¿Por qué tienen que pasarme esta llamada y despertarme a las 2 de la mañana? ¿Qué sucede? Y Hillary le dice, lo siento Barack, pero tenía que decirte algo. El ministro de Justicia acaba de fallecer. Quería que tú lo supieras, el ministro de Justicia acaba de fallecer y yo quiero decirte algo, necesito de pedirte que por favor me permitas tomar esa responsabilidad, tomar ese lugar. Entonces el presidente Obama le contesta, ok Hillary, lo tendré en cuenta, mañana mismo hablaré con la funeraria para que te coloquen ahí. Bueno, al que lo entendió, lo entendió. Mis amados hermanos, cerremos aquí. La labor de Tito frente a un pueblo
frente a un pueblo sin principios y sin fundamento. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, y digo cada uno de nosotros porque estamos en tantos países, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, los hermanos en Europa, aquí mismo en América, Centroamérica. Cada uno de nosotros somos líderes. Somos un Tito, un Timoteo, que vamos a un pueblo a llevarle una palabra. Y esa palabra no puede ir fundamentada en mi opinión personal, en lo que a mí me parece, sino fundamentada en lo que la Kadosh Torah me enseña. Sin hacer de la Torah un acto religioso, ritual, sino entrar al protocolo, al seder, a la liturgia, conforme a lo que la palabra nos enseña. No seamos fotocopia de modelos, seamos una identidad con Mashiach. Esto es lo que nos tiene que identificar. Esto nos tiene que identificar. Hace unos días, un ministerio que hablaba en que no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto. Y una de las personas que hacía esa mención en internet y con muchos views, ya no está formando parte de ese ministerio. Ahora esta semana me llamó y me dijo: pastor, yo tengo que reconocer que yo dije esto y esto, y lamento mucho haber desinformado tan fuertemente a nuestro amado pueblo en la Torah. Por eso les digo, mis amados hermanos, la carta de Pablo a Tito nos lleva a que no pasemos todo lo que vemos y todo lo que recibimos como hecho, sino que definitivamente entremos a la Torá, entremos a hacer una auditoría, establezcamos la liturgia, establezcamos el fundamento, y el cierre es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que la Kadosh Torah nos enseña. Amados, muchas gracias por su tiempo. Discúlpeme que haya sido un cierre tan apresurado, pero espero que la palabra haya llegado a cada uno de nosotros, que nos establezcan la identidad como varones Kadosh y que podamos avanzar en lo que el Eterno está haciendo. Por favor, recuerde, cada uno de ustedes es un Tito en su ciudad. Y cada uno de ustedes tiene como responsabilidad, hermanos. Hoy probablemente, yo recuerdo, hermano Leito, ¿recuerdas cuando empezó el programa de Café Cheminí en Bogotá? Empezó con el pastor Johnny, empezaron dos personas, que las dos personas que asistíamos era Camilo y yo. Y veíamos el programa. Y hoy, cuando estoy viendo a los hermanos y entran y ustedes le dan la participación a otros hermanos, estuvo el hermano James, estuvo creo que el hermano Hernán, si no me parece, de Londres también estuvo. Bueno, estuvo el hermano, no, el hermano no. Hasta ahora el hermano Carlos Riaño acompañando. Sí, Carlitos. Johan Marín también. Johan. Estuvo el hermano Irving, si no me equivoco. Sí, me parece. El hermano Henry creo que estuvo. Exactamente, el hermano. Entonces, maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque es un canal en el que todos participamos. Y por favor, ustedes cuando estén dispuestos y quieran participar con el programa de Cheminí, Café Cheminí, hermano, abran sus corazones, 5 de la mañana, participe, intégrese con el grupo, aporte un mensaje de Torah para la parashá de la semana. Eso es lo que nos identifica. Eso somos un Tito establecidos en la enseñanza. Amén. Adelante, amados hermanos. Les escucho sus opiniones, sus sugerencias. Mi pastor. Adelante. Porque nos confronta y nos exige. Nos exige. La carta de Tito hace eso. Nos exige a nosotros como creyentes para tener un estándar bastante alto. Muy bueno, muy buen tema ese, mi pastor. Muchas gracias. Y quería aprovechar el momento, el micrófono, mi pastor, para dar un saludo muy especial a un hermano que nos está acompañando hoy por primera vez. Amén, qué bueno. Edilberto, que está con nosotros, le invité en estos días y muy amablemente hoy nos está acompañando, entonces quería mandarle un saludo muy especial al hermano Edilberto. Y el hermano Edilberto, Chalón, hermano Edilberto, qué bien, bienvenido. ¿En qué ciudad estás, hermano? Yo estoy en Fusagasugá, Colombia. Oh, maravilloso, vea, qué bien, excelente. Me alegra mucho saludarte. Tengo otro amigo muy querido ahí en Fusagasugá. No sé si está mi hermano Carlitos a esta hora, tal vez con nosotros. Bueno, qué bueno lo que está pasando en Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia. Sí, señor. Qué linda tierra, sí. ¿Cómo está el clima en Fusagasugá, hermano? Está bueno, ese
el mejor clima. Sí, ese clima es hermoso, ese clima es espectacular. Ciudad muy linda, ciudad muy bonita. Qué bueno, hermano Gilberto, pues bienvenido, me alegra saludarte, bienvenido a casa. Y de verdad que qué privilegio que nos acompañes. No sé si hay alguien más que nos acompañe por primera vez, por favor, que nos deje saber. Bueno, entre tanto, entonces, por favor, sus opiniones, compartan, por favor, lo que ustedes consideren en su corazón. Adelante. ¿Qué pasó? Se me quedaron mudos, no me escucharon. Adelante. Saben, cuando yo veo estas escenas con los varones, inmediatamente pienso en el Ministerio de Mujeres. Hace unos días tuvimos el tiempo de intercesión. Justamente el domingo anterior. El Ministerio de Intercesión dio comienzo a las 5 de la mañana. Creo que eran las 12 de la noche y habían mujeres diciendo, por favor, yo quiero interceder, déjenme interceder porque no me han incluido, yo quiero interceder, yo también. Hermana, ¿puede interceder usted? Por favor, continúe. Hermana, 10 minutos, hermana, 15 minutos, 1 hora y media después la hermana, perdona, eran 10 minutos, lleva 1 hora, hermana. No, es que estoy intercediendo, yo estoy intercediendo. Hermanos, ustedes entienden el ministerio de estas mujeres intercesoras y a mí me pasa con los varones. ¿Alguien quiere, por favor, compartir un mensaje? Y plop, todos se evaporan, desaparecen, nadie existe. Adelante, ¿quién va a compartir? Pastor, usted se olvida la clase anterior, estamos conectados diferentes. Es que las mujeres tienen esas 35,000 palabras que decir y nosotros nada, entonces, a ver, hermano pastor Marcelo, cuéntanos cómo te ha parecido la enseñanza con Tito hasta hoy. Bueno, gracias, pastor. Bueno, a mí me confronta y me ministra en el área de... Sí, yo soy una persona que he trabajado 29 años en una compañía y, bueno, nunca fui emprender algo privado, personal. Y creo yo que en esa área el padre... de alguna manera tal vez yo no tuve la sensatez o la cordura de hacer algo, entonces hoy día, después de 29 años, me doy cuenta de que podría haber aprovechado, haber podido hacer algo más, aparte de eso, de haber trabajado tanto por tantos años. Y entonces me ministra y me confronta. Qué lindo, hermano. Tremendo, hermano Marcelo, pero déjame decirte algo, hermano Marcelo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y sabes, en este país, el hermano Marcelo está en el área de New Jersey, en los Estados Unidos. Hermanos, hemos tenido que aprender, cuando somos emigrantes, hemos tenido que aprender a vivir una vida que antes no vivíamos. Yo vengo de un país donde trabajaba para una entidad, en una oficina, tenía un salario, ese era mi recorrido. El Eterno nos trae a este país y aquí tuve que empezar a aprender a hacer cosas que nunca pensé que tenía que hacer, en los trabajos de construcción, en muchas cosas que nunca había hecho. Pero cuando un día vi la necesidad de hacer algo cercano, no es que sea un experto ni mucho menos en temas de construcción, como muchos hermanos sí lo son, pero por lo menos aprendí a defenderme en algunas cosas básicas que antes no conocía. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta, y lo puedo decir por testimonio, y no sé cuántos hermanos están aquí en América hoy, que por testimonio podemos decir, hemos emprendido nuestra propia empresa. Muchos hermanos de nuestra congregación fueron empleados de algún tipo de trabajo en este país. Y un buen día el Eterno usó a la pastora Pili para darles una palabra profética. Prepara tu propia empresa, sé empresario, tú puedes hacerlo. Pero es que yo no sé hacer nada. No, Hashem te va a dirigir en hacer algo que tú sí puedes hacer. Y para la gloria de Hashem hoy tenemos a varios de nuestros hermanos de la congregación, dueños de su propia empresa, crearon su propia empresa, legalizaron su propia empresa, el Eterno los provee, tienen grupos de trabajo. Es decir,
decir, nunca es tarde para empezar, hermano Marcelo. Y siempre es importante que Hachén nos dirija, ¿qué podría yo hacer para este tiempo? Mis amados hijos, gloria a mi amado eterno por mi amado Camilo, Sebastián, mis hijos adquirieron hace unos días una máquina que es para hacer, ¿cómo se llama eso? Imprimir, hacer carteles, imprimir logos para vehículos, cosas. Y yo los veo a las 10, 11 de la noche aquí en la sala de la casa haciendo adhesivos, cortando adhesivos, preparando esto. Y entonces les surge un contrato aquí, les surge otro contrato allá. Ellos no saben de eso, ellos no tienen idea de eso, están aprendiendo. Pero lo que quiero decir es, están aprovechando un don y un talento que probablemente el Eterno les ha dado y que lo tenían ahí guardado, y son predicadores, son hombres de fe, son hombres de emuná, sí, pero también tienen un arte en sus manos, y esto tenemos que aprovecharlo. En Recuperando la Masculinidad. Tiempo de oración de un hombre Kadosh. Excelente, muchas gracias. Saben, ahora que decía el hermano Marcelo, estaba pensando en lo que nos mencionaba. Cuando nosotros nos hemos acostumbrado por tantos años a estar en una silla, aquí justamente estoy sentado en una silla, y es lo que pasa con muchos de nosotros. Nos hemos sentado en una silla a lo largo de 10, 20 años o más. Nos hemos sentado en una silla llamada trabajo, oficina, como sea. Nos hemos sentado en una silla. La silla tiene 3 circunstancias, rapidito, 3 cosas que nos atañen directamente. Las sillas se vuelven magnéticas. ¿Qué significa que sean magnéticas? Que la silla se nos pega, nosotros nos pegamos a la silla, nos pegamos a una silla, a una empresa, nos pegamos a esa silla no nos deja avanzar sino es estar ahí. Además, en esa silla nos sentimos cómodos, supremamente cómodos, aquí me siento bien, estoy confortable, no veo otras opciones, yo desde esta silla controlo y dirijo todo, me siento muy cómodo en la silla. Luego la silla se nos hace adictiva, es decir, yo ya no consigo hacer otra cosa sino es estar en esta silla. Ya no veo mi don, mi talento, mis oportunidades. Las oportunidades pasan todos los días frente a mí y yo no las veo. ¿Por qué? Porque me hice adictivo a una silla que me tiene ahí sentado. Y finalmente la silla nos habla. Y la silla nos habla, y cuando tú pretendes empezar algo, la silla te dice, no, un momentico, ¿a dónde vas, Marcelo? Siéntate ahí, hombre, que ahí estás bien, ¿para qué te vas a ir a buscar problemas que no necesitas? Ahí estás cómodo, tranquilo. La silla nos vuelve aditivos, la silla nos habla y la silla nos quiere controlar. Pero cuando nosotros nos levantamos, acuérdense que la palabra dice levántate, cuando nosotros nos levantamos y buscamos emprender algo nuevo, un proyecto que Hashem nos entrega, empiezan a sucederse cosas sobrenaturales. Miren, aquí está mi hermano Walter. No me deja mentir lo que voy a decir. Perdónenme que tome el ejemplo con el hermano Walter. El hermano Walter es de origen salvadoreño. Él está hace ya varios años en este país. Es calificado como uno de los hombres en este país, calificado como uno de los hombres que mejor tecnología tiene en reparación profesional técnica de celulares y computadores por las compañías Apple, Microsoft y demás. Certificado. Yo le pregunto, hermano Walter, ¿tú dónde aprendiste eso? Dios me lo entregó. Dios me lo entregó. Dios me lo entregó. Claro, Dios lo llevó a ese rincón, y ese rincón lo llevó a ser empresario, a tener sus agencias de reparaciones CPR legalmente constituida, establecida, formada. Y yo me he sentado con él en su oficina a ver su trabajo, cómo él utiliza un microscopio, y entrar a un microscopio y tomar un aparato celular, desarmarlo, empezar a soldarle partes, a quitarle. Y yo digo, este hombre toma una maquinaria que preparó toda la tecnología china o japonesa o yo no sé, y este hombre viene y lo perfecciona. Aquí está mi hermano Irving. Un día visité su taller de mecánica, mi hermano Irving, en Sur Carolina. Tenía completamente desarmada una camioneta Lexus de última generación, completamente desarmada, tornillos cableados, todo en el piso. Y me dijo, no, esto ya en 2 días la vuelvo a armar. Y yo por un momento me pregunté, toda una compañía Lexus, con toda la tecnología del mundo,
preparó este motor, este vehículo, y ve aquí mi hermano Irving, cómo aprendió, quién le enseñó. La vida lo formó porque el don y el talento lo da Hashem. Y cómo arma ese vehículo, cómo lo conecta cada microchip, cada conexión, cada cosa en su lugar. Y el vehículo sale en perfectas condiciones, mejor que cuando se lo trajeron y venía con toda la tecnología japonesa. Hermanos, Hashem nos da el talento para hacer cosas grandes. Solo dispongamos nuestro corazón en responsabilidad de todo lo que el Eterno nos ha entregado y veremos la gloria de Hashem obrando de una manera diferente. Aquí está mi hermano Tomás, está mi hermano Edwin también en Colombia, abogados. Si ejercemos nuestra carrera de abogacía o la carrera de abogacía, si se ejerce desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del pensamiento del hombre, pues sencillamente qué mala difamación se hace con el abogado. Pero cuando disponemos nuestra carrera profesional en el beneficio, en el servir, en el dar, en el ayudar, en el proteger, en el ir en la verdad, yo sé que probablemente eso no sea rentable, pero yo sé que la gloria de Hashem no nos dejará avergonzados. En Recuperando la Masculinidad. Tiempo de oración de un hombre Kadosh. Padre eterno, te damos las gracias en esta hora. Gracias por la enseñanza que nos has compartido, Padre. Hemos sido ministrados cada uno a una manera diferente, pero cada uno en nuestros corazones con el único propósito de servirte, honrarte y agradar tu nombre. Abba Kadosh, gracias por la disposición en el corazón de cada varón. Padre, que nuestros hogares sean hogares de alegría, de gozo, de madurez, de carácter, de que sean formados y establecidos a través de tu Kadosh Torah. Que la palabra sea el centro y el fundamento de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra provisión, en nuestra salud, en todo. Apartados de ti, nada podemos hacer. Y este apartados de ti significa que si nos apartamos de ti estaremos en muerte, en condenación, en inmundicia. Pero allegados a ti como la vid verdadera, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Padre eterno. Amén, amén, amén. Amados hermanos, muchas gracias. Un buen día. Qué bueno, Chalón, saludos por favor, gracias. Bueno, mis amados, buen día, muchas gracias para todos. Nos quedamos con la sala abierta para los hermanos de Europa que conectamos ya mismo en nuestro Shabbat Europa. Los que quieren acompañarnos, ahí pueden estar. Bienvenidos, muchas gracias. Shabbat Shalom. Hemos presentado Recuperando la masculinidad. con el pastor Roberto Alfaro. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral y activa la campanilla. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.